Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Bueno, antes de comenzar les recuerdo que aquí les estaremos dejando una etiquetita en donde pueden ir a encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Entonces comenzaremos a resolver el ejercicio del día de hoy. El ejercicio del día de hoy es el 3.41 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Byron Johnson en su novena edición. Y bueno, el ejercicio nos dice 3.41. Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 1600 newtons, determine A, el ángulo entre el cable AC y el aguilón AB, y B, la proyección sobre AB de la fuerza ejercida por el cable AC en el punto A. Entonces, una vez que tenemos todos esos datos, comenzaremos a resolver nuestro ejercicio. Para ello, colocaremos todas las tensiones que tenemos. Primero nos dice que tenemos una tensión, que es la tensión AC, que es este que tenemos aquí, y esta tensión tiene un valor de 1260 newtons que nos proporciona el ejercicio. Asimismo, también tenemos otra tensión, que es la tensión AB. ¿Y qué es lo que nos pide calcular el ejercicio? El ejercicio nos pide calcular el ángulo existente entre ambos cables. Entonces nos pide calcular este ángulo que se encuentra aquí. Este es el ángulo que nosotros vamos a calcular primero. Y después en el punto número B vamos a calcular la proyección ejercida. Entonces procederemos a calcular primero el ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, lo primero que tenemos que hacer es identificar la localización o dónde se localizan cada uno de los puntos que intervienen. Estamos de acuerdo que intervienen el punto A, el punto C y el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de eso, estaremos definiendo cada uno. Primero, el punto A. En el eje de las X se mueve 2.4, entonces son 2.4. Después, en el eje de las Y dice que nos desplazamos 1.8 metros para arriba, entonces 1.8. Y en el eje de las Z no nos movemos para ningún lado, se coloca un 0. Observamos que se encuentra en el origen, y al estar en el origen, sus componentes van a ser 0,0,0. Y finalmente, el último punto que interviene es el punto C. El punto C no nos movemos en X, ni en X positiva ni en X negativa, pero sí nos movemos en Y, es decir, nos desplazamos 2.6 metros hacia arriba, entonces 2.6 positivo. Y finalmente en Z también nos desplazamos en Z positivo, que son 1.2 metros que nos movemos en Z positivo y lo colocamos positivo. Ahora estaremos estableciendo la fórmula que tenemos que utilizar para dar solución a nuestro ejercicio. En este caso nosotros estaremos utilizando esta fórmula que nos dice que el coseno de teta, teta es el ángulo que tenemos aquí, es igual al producto punto entre el vector AB y el vector AC y la multiplicación de la magnitud de cada uno de ellos. Entonces, como observamos aquí en el ejercicio, que necesitamos conocer un vector AB y un vector AC, que es lo que nos pide el ejercicio, que, bueno, nos lo maneja el ejercicio que tenemos AB y tenemos AC y tenemos que calcular el ángulo entre ambos vectores. Entonces tenemos que proceder a calcular el vector que cada uno de ellos. Entonces, el vector AB, ¿cómo lo calculamos? Llegada menos salida, es decir, llegamos en B y partimos en A. Entonces va a ser B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Ese vamos a estar formando nuestro vector AB. Para ello, ahora se lo vamos a sustituir. Que tenemos en B1? Tenemos un 0 y en A1 tenemos un 2.4. Entonces es 0 menos 2.4. Después que tenemos en B2 tenemos otro 0 y en A2 tenemos un 1.8. Entonces 0 menos 1.8. B3 que es este 0 y A3 que es este 0 de acá. Efectuamos operaciones. 0 menos 2.4 menos 2.4. 0 menos 2, 1.8, perdón, es menos 1.8 y 0 menos 0 nos da 0. Lo mismo haremos con el vector AC, llegada menos salida, es decir, llegamos en C, partimos en A, por lo tanto va a ser C1 menos A1, C2 menos A2 y finalmente C3 menos A3. Sustituimos valores. En C1 tenemos este 0 y en A1 tenemos 2.4, 0 menos 2.4. En C2 tenemos un 2.6 y en A2 un 1.8. 2.6 menos 1.8 y finalmente en C3 tenemos un 1.2 y en A3 un 0, entonces 1.2 menos 0, efectuamos operaciones 0 menos 2.4 menos 2.4, 2.6 menos 1.8, 0.8 y finalmente 1.2 menos 0 nos da 1.2. Una vez que hemos calculado esto,
observamos que el ejercicio nos pide esto. Pero vamos a resaltar lo que tenemos aquí. Nuestros vectores, tenemos el vector AB y el vector AC con dichos componentes, ¿estamos de acuerdo? Ahora, el ejercicio nos dice que tenemos que hacer un producto punto entre ambos vectores, es decir, un producto punto entre AB aquí y un producto punto con AC que tenemos acá. Por lo tanto, el producto punto entre AB y AC se va a expresar de la siguiente forma. Sustituimos valores. Cuando tenemos en el vector AB, tenemos las componentes menos 2.4, menos 1.8 y 0. Y en el vector AC tenemos menos 2.4, 0.8 y 1.2. Establecemos el producto punto. Efectuamos operaciones. ¿Cómo vamos a efectuar estas operaciones? Componente X con componente X, componente Y con componente Y y componente Z con componente Z, sumándose en todos los casos, quedándonos de la siguiente forma. Menos 2.4 por menos 2.4 más menos 1.8 por 0.8 más 0 por 1.2. Efectuamos operaciones. Menos 2.4 por menos 2.4, negativo por negativo da positivo y 2.4 por 2.4, 5.76. Ahora, negativo por positivo, negativo. 1.8 por 0.8, 1.44. Y cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Ahora, efectuamos operaciones. 5.76 menos 1.44 nos da 4.32. Esto significa que ya calculamos la parte de arriba de nuestra formulita. El producto punto entre los vectores AB y AC es igual a 4.32. Ahora, ¿qué es lo que nos falta calcular? Nos falta calcular cada una de las magnitudes de dichos vectores. Por ello, entonces, la magnitud de AB va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de sus componentes. ¿Cuáles son las componentes del vector AB? Menos 2.4, menos 1.8 y 0. Entonces, la raíz cuadrada de menos 2.4 elevado al cuadrado más menos 1.8 elevado al cuadrado y más 0 elevado al cuadrado. Efectuamos operaciones y sabemos que la magnitud de AB es igual a 3. Ahora, la magnitud de AC, efectuamos lo mismo, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado de la sumatoria la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de sus componentes, perdón. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Menos 2.4, 0.8 y 1.2, ¿de acuerdo? Entonces, sustituimos la raíz cuadrada de menos 2.4 elevado al cuadrado más 0.8 elevado al cuadrado más 1.2 elevado al cuadrado. Igual, efectuamos operaciones y obtenemos que la magnitud del vector AC es igual a 2.8. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos datos, podemos comenzar a sustituir en nuestra fórmula. Coseno de teta es igual a el producto punto entre el vector AB y el AC y la multiplicación de la magnitud de cada uno de esos vectores. Entonces, ¿qué datos tenemos? El producto punto entre ambos vectores es 4.32. La magnitud del vector AB es igual a 3 y la magnitud del vector AC es igual a 2.8. Ya lo único que tenemos que hacer una vez que generamos todos estos valores es sustituirlos aquí. Entonces, el coseno de teta va a ser igual a 4.32, que es igual al producto punto de estos dos vectores, y la magnitud de AB, que es igual a 3, que va a multiplicar a la magnitud de AC, que es igual a 2.8. Ahora realizamos esta multiplicación. 3 por 2.8 nos da 8.4. Seguimos manteniendo todo en fracción para tener un resultado más exacto. Entonces nosotros queremos conocer el valor que tiene teta, ¿estamos de acuerdo? Para ello, este coseno que tenemos aquí lo vamos a pasar de este lado de la igualdad y va a pasar con su función inversa, es decir, coseno a la menos 1 y lo vamos a estar sacando el ángulo de 4.32 sobre 8.4. Efectuamos operaciones, entonces el coseno inverso de 4.32 sobre 8.4 nos dice que el ángulo existente es de 59.0502 grados. Entonces, este es el ángulo existente entre ambas tensiones, entre el vector o tensión AB y el vector o tensión AC, que nos pedía calcular en el punto número A. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el punto número B, en el cual nos pedía calcular la proyección de la tensión AC sobre la tensión AB. Entonces, cuando nosotros queremos calcular esa proyección, estaremos utilizando la siguiente fórmula, es decir, la proyección de la tensión AC por la tensión AB va a ser igual al vector tensión AC por lambda de AB. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Para calcular cada uno de estos, tanto el vector de la tensión AC como lambda de AB, estaremos utilizando lo siguiente. Primero, para el vector de tensión AC va a ser igual a la magnitud de la tensión AC multiplicado por lambda de AC, y para calcular lambda de AB estaremos haciendo de la siguiente forma. Lambda de AB es igual al vector AB sobre la magnitud de dicho vector AB. Ahora observemos aquí lo mismo. También tenemos que calcular en esta parte un lambda, pero ahora es lambda de AC. Para calcular lambda de AC es lo mismo que se ocurre en esta parte. Ahora tenemos la misma fórmula y ponemos la fórmula de lambda de AC, que es igual al vector AC sobre la magnitud de dicho vector AC, porque lo ocupamos en esta parte de nuestra formulita. Entonces, una vez dicho esto, procederemos a calcular. Sabemos que para calcular lambda de AC necesitamos el vector AC, que ya lo calculamos anteriormente, el cual nos dio un valor de menos 2.4, 0.8 y 1.2. Después, también al inicio comenzamos y calculamos lo que viene siendo la magnitud del vector AC, el cual nos dio un valor de 2.8. Entonces, lo único que tenemos que hacer ya en este punto es realizar sustitución de valores. Donde tenemos el vector AC, colocamos lo que es nuestro vector AC, y donde nos pide la magnitud de dicho vector, colocamos lo que ya habíamos calculado. Entonces ahora aplicamos propiedad distributiva y lo expresamos en dirección en forma canónica, es decir, con direcciones en Y, en dirección en J y en dirección en K. Entonces, como este 2.8 está dividiendo cada una de las componentes que tenemos acá arriba, lo separaremos de esa forma. Entonces va a ser menos 2.4 sobre 2.8 en dirección de Y, 0. Más 0.8 sobre 2.8 en dirección de J, más 1.2 sobre 2.8 en dirección de K. Y de esta forma habremos calculado lambda de AC. Observamos nuestra fórmula. La tensión AC es igual a la magnitud de TAC por lambda de AC, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros ya calculamos lambda de AC, que tiene este valor de aquí. Lo único que nos falta es multiplicarlo o hacer producto punto con lo que tenemos acá. Por lo tanto, el ejercicio nos proporcionaba que la tensión o la magnitud de la tensión AC es igual a 1260 newtons. Entonces, estos 1260 newtons lo vamos a estar sustituyendo aquí y este lambda de AC aquí. Y efectuaremos operaciones. Entonces nos quedará de la siguiente forma. Sustituimos valores. El vector de la tensión AC va a ser igual a la magnitud de TAC, es decir, 1260 newtons que tenemos aquí, multiplicado por lambda de AC, es decir, menos 2.4 sobre 2.8 en dirección de Y, más 0.8 sobre 2.8 en dirección de J y más 1.2 sobre 2.8 en dirección de K. En esta parte comenzamos a aplicar propiedad distributiva, es decir, el 1260 va a estar multiplicando a cada una de ellas. Primero, 1260 por esto que tenemos aquí, quedándonos de la siguiente forma. Entonces, 1260 newtons por menos 2.4 sobre 2.8 en dirección en Y nos da menos 1080 newtons en dirección de Y. Ahora, 1260 newtons por 0.8 sobre 2.8 en dirección de J, más 360 newtons en dirección de J. Y finalmente, 1260 newtons por 2.1, perdón, 1.2 sobre 2.8 en dirección de K. Nos quedan más 540 newtons en dirección de K. Entonces ya obtuvimos el vector tensión de AC. Ahora lo único que nos falta calcular es lambda de AB. Y en lambda de AB ya recordamos como lo hicimos en la parte anterior, que ya habíamos sacado el vector AB que tiene esas componentes, menos 2.4, menos 1.8 y 0. Y asimismo también habíamos calculado su magnitud, que es igual a 3. Por lo tanto, solo sustituimos. Donde tenemos el vector AB, colocamos menos 2.4, menos 1.8, 0. Y la magnitud de AB lo colocamos lo que tenemos aquí, es decir, un 3. Entonces, el 3 al estar dividiendo todo lo que se encuentra arriba, lo colocamos de esta forma y lo colocamos de forma canónica. Entonces nos queda menos 2.4 sobre 3 en dirección de Y, menos 1.8 sobre 3 en dirección de J, más 0 entre 3 nos da 0 en dirección de K. Observamos de nuevamente nuestra fórmula, que nos dice, la proyección de la tensión AC sobre la tensión AB va a ser igual al vector tensión AC, que es este que está aquí, producto punto con lambda de AB, que es este que está acá. Entonces solo sustituimos. Esto va a ser igual a menos 1080 newtons en dirección de Y, más 360 newtons en dirección de J, más 540 newtons en dirección de K, producto punto con menos 2.4 sobre 3 en dirección de Y, menos 1.8 sobre 3 en dirección de J y más 0K
Ahora, lo único que vamos a hacer va a ser ir multiplicando componentes con componentes, es decir, componente Y con componente Y, le sumamos la multiplicación de la componente J con componente J y le sumamos la multiplicación de la componente K con componente K, quedándonos de la siguiente forma, es decir, menos 1080 newtons producto punto con menos 2.4 sobre 3 más 360 producto punto con menos 1.8 sobre 3 más 540 newtons producto punto con 0. Efectuamos operaciones. Menos 1080 newtons multiplicado por menos 2.4 sobre 3 nos da 864 newtons. Ahora, 360 por menos 1.8 sobre 3 nos queda menos 216 newtons. Y finalmente cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Hacemos la suma, es decir, 864 menos 216 nos dice que la proyección de la tensión AC sobre la tensión AB es igual a 648 newtons. Y bueno, así quedaría resuelto el ejercicio del día de hoy. Si este video les fue de mucha ayuda, les sirvió mucho, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, ya que eso nos servirá para seguir subiendo más videos y poder siguiéndolos ayudar. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi y recuerden que así lo resuelve Ayuda Yossi.